Entonces, para el circuito de la figura, calcular el circuito equivalente Thevenin, voltaje y resistencia respecto a la rama formada por el diodo y la resistencia. O sea, de aquí hacia allá. O sea, el Thevenin tendría que ser respecto a estos tres. B. Usando el circuito Thevenin obtenido, calcula la corriente y el voltaje de la resistencia de 1 kilo ohm, suponiendo diodo ideal. Y C. Lo mismo que B, pero suponiendo diodo real. Entonces vamos a partir con el equivalente Thevenin. En el fondo, que este circuito original, lo que tenemos que hacer es formar un circuito equivalente que esté compuesto por una resistencia Thevenin y un voltaje Thevenin. Eso lo voy a dibujar acá. La idea sería esto, que es hacer un equivalente a esto, voltaje Thevenin, resistencia Thevenin. ¿Qué sacamos con esto? De que después de ese análisis nosotros vamos a poder hacer la siguiente malla. Quiero verificar una cosa, está grabando, ¿sí? Vamos a hacer una malla acá. Esta malla que vamos a llamar A. Donde por aquí vamos a tener una corriente I más menos, aquí tenemos el voltaje del diodo, y aquí tenemos esta caída de voltaje en la resistencia 1, que esta la vamos a llamar BL, donde BL sería la corriente I por 1 kilo ohm. Entonces las incógnitas para la parte C van a ser la corriente I y BL que se puede obtener directamente de I. Entonces la ecuación clave aquí sería resolver LBK en la malla A, y eso nos quedaría lo siguiente. Más el voltaje Thevenin, más la corriente I por la resistencia Thevenin, menos, quiero decir, tiene que ser menos esto, siguiendo el convenio, menos el voltaje del diodo, que este factor va a depender de si el diodo es ideal o diodo real, menos BL, que sería I por 1 kilo ohm, igual a 0. Entonces aquí nos va a quedar voltaje Thevenin menos voltaje diodo, igual a I es igual a resistencia Thevenin más 1 kilo ohm. ¿Ya? Entonces la corriente en este caso nos va a quedar voltaje Thevenin menos el voltaje del diodo dividido en la resistencia de Thevenin más 1 kilo ohm. Y el voltaje L, que es el que nos pide el voltaje en la carga, sería la corriente por 1 kilo ohm. Entonces para eso necesitamos sacar el voltaje Thevenin y resistencia Thevenin.
¿Ya? Entonces, voy a agarrar esto acá. ¿Sí? ¿Ya? Y voy a copiarlo hasta aquí abajo para poder hacer el voltaje Thevenin. Para el voltaje Thevenin hay que recordar que para el voltaje Thevenin hay que abrir este extremo de acá. O sea que hay que cortar todo esto. Donde este de aquí sería el voltaje Thevenin. Entonces aquí tenemos voltaje Thevenin. Recuerden que para abrir el voltaje Thevenin tenemos que abrir la carga, cortar la carga y calcular el voltaje Thevenin en el punto donde está la carga. Y tendríamos una configuración así, y aquí tenemos claramente un divisor de tensión o divisor de voltaje. Entonces, y podemos aplicar entonces los criterios para divisor de voltaje, que el voltaje Thevenin, que es el voltaje de 3 kΩ, sería 3 partido en 6 más 3 por 36 volts, que sería 3 novenos por 36 volts, donde tendríamos un voltaje Thevenin de 12 volts. Ahora, para resistencia Thevenin, que voy a anotarlo acá, ¿ya? En este caso lo que habría que hacer es nuevamente abrir la parte de la carga y cortocircuitar las fuentes de voltaje. O sea, habría que cortocircuitar esto. Esto de acá en consecuencia, y la resistencia Thevenin sería la resistencia que vemos desde acá. Hay que sacar una resistencia equivalente. Esto sería equivalente a estas dos resistencias en paralelo. Voy a volverlo más explícito por si no se nota, que estas dos resistencias están en paralelo. Entonces vamos a colocar esto por acá. $6 kilómetros estaría acá. Simplemente lo que hice fue trasladar la resistencia que está arriba hasta acá para que quede evidente que están en paralelo. Y ahora esto tengo que reducirlo a una única resistencia, que sería el paralelo de estas dos.
que nada. Estamos. Y esta de acá sería la resistencia Thevenin. Y la resistencia Thevenin sería el paralelo entre 6 y 3. Sería el producto partido por la suma, en este caso en kilo ohms, que sería 6 por 3 partido en 9 kilo ohms, 3 y 9, 3, 3 y 6, 2. Nos daría esto que la resistencia Thevenin sería 2 kilo ohms. Ahí estamos. Entonces con esto ya tenemos resuelta la A, que es el circuito equivalente Thevenin. Con voltaje 2 kilo ohms, con voltaje 12 volts y resistencia 2 kilo ohms. Y eso es lo que hay que entrar a reemplazar acá. Aquí entramos al B. Voy a tirar este desarrollo un poquito más al medio. Aquí. Entonces con eso podemos empezar a agregar información acá. A ver, un momento. Sabemos que B Thevenin es 12 volts. Y la resistencia Thevenin es 2 kilo ohms. Y con esto podemos empezar a agregar información para completar esta corriente. Entonces esto sería 12 menos el voltaje del diodo volts dividido en la resistencia de Thevenin, que es 2 kilo ohms, más 1 kilo ohm. Y esto nos dejaría finalmente la siguiente expresión. Sería 3 menos el voltaje del diodo. No, 12. Sería 12 menos el voltaje del diodo, partido en 3, eso sí, miliamperes. ¿Bien? Y tenemos una resolución general para la corriente. Y ahora nos queda aplicar los casos, porque en el B y C se nos pide lo mismo, pero con la única diferencia de que cambia el valor del diodo nomás, dependiendo si el diodo es ideal o real. De hecho, en estricto rigor, el B, la resolución del B tendría que estar por acá. Esto implicaría diodo ideal, lo que implicaría que el voltaje del diodo es 0. Voltaje del diodo es 0. Por lo tanto, con esto, la corriente pasaría a ser 12
menos 0 partido en 3 miliamperes, 12 dividido en 3, 4 miliamperes, y el voltaje en la carga sería la corriente por 1 kilo ohms, que sería 4 miliamperes por 1 kilo ohm. Miliamperes por kilo ohm sería volt, por lo tanto esto es 4 volts. Entonces con esto tenemos la corriente y el voltaje de la carga para el caso del diodo ideal. Y el diodo real es la misma cuestión. Algo hice, me parece que algo que no hice bien, pero esto me quedó a medias acá, un momento. Este tendría que estar así, y este tendría que estar así, correcto. Y el diodo real es la misma pregunta C, pero con diodo real. El diodo real implica que el voltaje del diodo tendría que ser 0,7 volts. La única diferencia que hay que ver acá. Esto significa el diodo real. Que el voltaje del diodo en vez de ser 0 es 0,7. Y se evalúa eso en las expresiones que teníamos antes. Por lo tanto, aquí la corriente sería 12 menos 0,7 partido en 3 miliamperes sería 11,3 partido en 3, 3,77 aproximadamente miliamperes. Y este voltaje, que es la corriente por 1 kilo ohm, que son 3,77 miliamperes por 1 kilo ohm, y entonces el voltaje de carga en este caso sería 3,77 volts. Y ahí estaría resuelto este ejercicio. Aquí tenemos una muestra donde cubrimos, repasamos Thevenin y repasamos diodos. No sé si queda alguna duda con este ejercicio. Ninguna, profesor. Dígame. Me perdí cuando hace el proceso del diodo real, 0.7 volt. ¿Cómo el 0.7 de dónde salió, profesor? En eso me perdí. Porque esa es la característica del diodo real, de que el diodo real, la caída de voltaje es 0,7 volts. Son definiciones. Para el diodo real se supone que no hay caída de voltaje en el diodo. El diodo real, la caída de voltaje es 0,7. ¿Siempre es así, profesor? Siempre es así, sí. Ah, ya. Perfecto. Gracias. Un transformador ideal sin pérdidas, cuya razón de número de vueltas es número de vueltas de primario y el número de vueltas secundario 23 undécimos, se conecta a una red alterna senoidal donde el voltaje del primario es 230 volts y suministra la carga secundaria una corriente IS 10 amperes. Se nos pide determinar voltaje en el secundario, corriente en el primario y la resistencia en la carga. Entonces se nos pide determinar esta resistencia de carga. Tengo la razón de carga, por lo tanto puedo determinar un número de carga en el primario, puedo determinar el voltaje en el secundario, porque tengo lo siguiente. Tengo que el voltaje del primario es al voltaje del secundario, como el número de vueltas del primario
Es el número de vueltas del secundario. El voltaje del primario lo tengo, que son 230 volts. Se nos pide el voltaje del secundario acá. Y la razón entre el primario y el secundario la dan. Es 23 partido en 11. Por lo tanto, de aquí deberíamos poder calcular de esta proporción sin problemas el número el voltaje del secundario. A ver. Debería ser de esta manera. El voltaje secundario sería 230 por 11 volts partido en 23. En este caso sale fácil. 1 y nos quedaría 110 volts. Con eso tendremos el voltaje en el secundario. En la B se nos pide la corriente del primario. En este caso tenemos que usar la razón que está acá, donde existe una relación inversa entre las corrientes y el número de vueltas. En este caso, corriente del secundario, esa es la corriente del primario. Con el número de vueltas del primario es el número de vueltas del secundario. Tengo la corriente del secundario. La corriente del secundario, que son 10 amperes. Esa es la corriente del primario. Como 23 es 11. Entonces de acá nos va a quedar de que la corriente en el primario va a ser 10 por 11. Nos queda un número no tan bonito aquí. Partido en 23 amperes. Donde la corriente del primario sería 4,78 amperes aproximadamente. Esa sería la corriente del primario. Y en el C, se nos pide cuánto es el valor de la carga que está en el secundario, porque la carga está en el secundario, entonces vamos a tener una corriente que sube 10 amperes y tenemos el voltaje del secundario que lo tenemos calculado en la parte A. Por lo tanto, en este caso, la resistencia de carga en el secundario va a ser, de la carga va a ser voltaje secundario partido en corriente del secundario. El voltaje del secundario es 110 volts y la corriente del secundario la dieron como dato 10 amperes. Por lo tanto nos quedaría que la carga secundaria sería 11 ohms. Y eso sería. Problema de repaso 03. Para el circuito de la figura con beta igual 200, determine corriente de base, corriente de emisor y colector, voltaje colector emisor. Ya. Aquí tenemos el circuito. Aquí vienen dadas las polaridades y los valores. Entonces hay que generar el recorrido de mallas para la ley de voltaje de Kirchhoff. La primera sería esta.
La vamos a recorrer de esta forma. Esta malla la vamos a llamar A. Vamos a generar una segunda malla por este lado. Esta sería la malla B. Entonces, lo de siempre nomás. ¿Qué sería? Aplicamos ley de voltaje de Kirchhoff en la malla A, que sería esta, donde vamos a tener más este voltaje que tenemos acá, menos, aquí tenemos la corriente de base, aquí tenemos la corriente de emisor, y esta sería la corriente de colector. Menos la corriente de base por la resistencia de base, menos el voltaje base emisor, que el voltaje base emisor siempre es 0,7, igual a 0. Entonces voy a agarrar esto acá y lo voy a mandar acá. Entonces, ¿qué nos va a quedar acá? Voltaje base emisor es 5 volts. Entonces esto sería más 5 volts menos la corriente de base por la resistencia de base, que es 800 kilo ohm, menos el voltaje base emisor, que es 0,7 volts igual a 0. Entonces nos va a quedar 5 menos 7, 4,3 volts, igual a la corriente de base por 800 kilo ohms, de donde la corriente de base va a ser 4,3 volts partido en 800 kilo ohm, volt dividido en kilo ohm es miliamperes. Esto nos daría 5,375 por 10 a la menos 3 miliamperes. Y con esta se responde a la pregunta. Con esto se responde a la pregunta. Y es la corriente de base. Ahora nos piden la de emisor y colector. La corriente de emisor, aquí la estamos considerando igual a la corriente de colector, que es beta por la corriente de base, que sería 200 por 5,375 por 10 a la menos 3 miliamperes. O sea, esto por 200 nos da una corriente de emisor y de colector que sería igual a 1,075 miliamperes. Y esto sería, con esto se respondería a la pregunta B. Con esto tenemos la A y la B contestada. De hecho, esto lo voy a correr un poco más acá para hacer espacio. Ahí. Esto lo voy a centrar un poco más. Ahí. Y nos queda aplicar ley de voltaje Kirchhoff en la malla B para obtener el voltaje colector emisor.
LBK en la malla B. ¿Cómo sería el LBK en la malla B? A ver. Sería en este caso voltaje CC menos la corriente de colector por la resistencia de colector menos voltaje colector emisor igual a 0. Aplicando ley de voltaje de Kirchhoff en esta malla de acá, ya. Entonces vamos reemplazando, a ver. De aquí incluso podemos hacer el reemplazo inmediatamente, decir que voltaje colector emisor es el voltaje CC menos la corriente de colector por la resistencia del colector. El voltaje CC es 10 menos la corriente de colector que la calculamos anteriormente, que era 1,075 mA, por la resistencia de colector, que es 6 kiloohms. Un poquito más al medio. Entonces esto sería 10 menos 1.075 por 6, que es 6,45 volts. Por lo tanto, el voltaje colector emisor pasaría a ser 10 menos esto, 3,55 volts. Y esto contestaría la pregunta C. Y eso sería.